Amén, mis hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo de una manera especial. Reciban un saludo de su hermano y amigo Eury Corporán en esta noche, agradecido de parte de Dios de recibir la oportunidad de así hacer uso de la palabra de Dios en esta hermosa noche del Señor. Para esta ocasión tenemos un tema muy interesante, el cual es el cristiano en la iglesia y frente al mundo. A manera de inicio, siempre acostumbramos a decir los objetivos de la clase para mostrar la directriz del mismo. Vamos a iniciar con el primero. Dice, reconocer la importancia de los deberes cristianos para un evangelio práctico. Entender que la Biblia nos ofrece moral y conducta, las cuales perfilan y cultivan un buen comportamiento en la vida del creyente. Comprender que además de la gloria y la presencia, la reputación ante los hombres es determinante para la aceptación del evangelio que predicamos. La base bíblica se encuentra en el libro de Romanos, su capítulo 12, verso 1 al 12. Amén. Y a manera de inicio, hermano, queremos decir que Pablo, el cual escribe, ¿verdad?, el libro de los Romanos, es la persona que está dando las exhortaciones, las enseñanzas al pueblo, ¿verdad?, o a los cristianos que habían aceptado a Cristo en la ciudad de Roma. Pablo le está hablando acerca de la conducta, porque Pablo entiende que el cristiano que profesa seguir a Dios tiene que mostrar conducta, tiene que mostrar moral, educación. Y entonces Pablo le está hablando acerca de una serie de recomendaciones, de exhortaciones bíblicas que él entiende que son necesarias para la conducta y el comportamiento del creyente. Pablo está perfilando aquí la conducta del creyente a través de esta exhortación a los moradores que habían recibido a Cristo en Roma. Y en el verso 1 del capítulo 12 de Romanos, Pablo le habla de la siguiente manera. Dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo vivo en sacrificio, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Aquí Pablo le está diciendo, hermanos, acerca de el sacrificio. Recuérdese que en la antigüedad se hacía sacrificio de animales. Este asunto del sacrificio todavía no ha parado. En la actualidad también tenemos que sacrificar, hacer sacrificios para Dios, pero en esta ocasión, para esta dispensación de la gracia de manera diferente, puesto que el sacrificio que se hace en esta dispensación es un sacrificio del cuerpo, un sacrificio del alma, por así del alma, valga la redundancia. Entonces, en este sentido, Pablo está diciendo que tenemos que entregarnos todo lo que somos, que tenemos que entregarnos a Dios de corazón, con toda nuestra fuerza, nuestro espíritu, con toda nuestra mente, en sacrificio vivo cuando vayamos a hacer el servicio de adoración para la gloria y la honra del Señor. Que nos entregamos como sacrificio vivo, santo, dice, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entendiendo, hermano, que lo que nosotros estamos haciendo, lo estamos haciendo con un razonamiento, de que estamos adorando a un Dios vivo y de poder, que no estamos adorando a un cuadro, que no estamos adorando a una imagen, sino que estamos adorando a un Dios vivo y de poder. Por eso dice que lo hagamos de manera, ¿verdad?, racional, vuestro culto racional, que sepamos lo que estamos haciendo, ¿verdad?, por qué lo estamos haciendo, a quién lo estamos haciendo. Entonces, por esta razón es que debemos de entender esta parte, porque es un sacrificio vivo, ¿verdad?, de todo lo que somos para Dios en el momento en que lo estamos haciendo. Vamos a ver, hermano, el verso 2. Vamos a estar viendo verso por verso, porque en este capítulo 2 Pablo da una serie de recomendaciones, las cuales es necesario que se analicen todas, y vamos a ver cómo lo hacemos. El verso 2 nos dice de la siguiente manera, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformándoos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprendáis cuál sea la voluntad de Dios. Para que comprendáis, oiga, cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dice, no os conforméis a este siglo. Lo que está diciendo Pablo en este apartado aquí es que no podemos estar imitando las cosas del mundo. No podemos estar adecuándonos a la forma del mundo. No podemos estar, ¿verdad?, como si fuera nosotros adaptándonos al mundo. Entonces, en ese sentido, Pablo le está diciendo, no imiten al mundo, no se conformen a este siglo, al sistema, ¿verdad?, por la línea de la cual corre el mundo.
nosotros somos diferentes, ya nos pertenecemos al mundo. Entonces dice más adelante, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. En pocas palabras, lo que quiere decir aquí el apóstol es que nosotros tenemos que tener un pensamiento transformado, en el sentido de cuando ya nosotros venimos a Cristo, ya nosotros no corremos por la misma línea del mundo, tampoco pensamos por la misma línea del mundo, porque ya hemos sido transformados, nuestro entendimiento, nuestro pensamiento ya ha sido transformado, no pensamos iguales que los inconversos, no pensamos iguales que los impíos. ¿Por qué? Porque ya hemos sido transformados en vuestro entendimiento. Entonces, si esa transformación no se hace, yo voy a querer seguir usando la misma línea del mundo, el mismo vestuario del mundo, la misma moda del mundo, las mismas acciones del mundo, el mismo comportamiento del mundo. ¿Por qué? Porque no he sido transformado en mi entendimiento. Es por eso que el cristiano tiene que procurar ser transformado en el entendimiento, para que pensemos como Dios, para que pensemos por las cosas del Espíritu. Amén. Entonces dice la palabra, si algo puro, algo recto, algo honesto, en esto pensad. Y esto se produce, hermano, cuando hemos sido transformados en el entendimiento. Vamos a ver el verso 3. Dice, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, no tenga más alto concepto de sí del que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Aquí Pablo está dando un consejo, hermano, porque para aquel tiempo habían personas que quizás estaban dejando entrar lo que era la arrogancia en sus vidas. Hay personas que desde que ven que Dios lo está usando, que el ministerio Dios lo está haciendo crecer, lo está desarrollando, que tienen 2 o 3 invitaciones, y hay personas que quieren tomar un concepto de sí diferente, quieren creerse que son la gran Coca-Cola del desierto y que son ellos los que están haciendo la sanidad, la liberación, los milagros. No, les pasa como el burrito en los tiempos de Jesús, que el burrito estaba recibiendo los aplausos cuando Jesús estaba entrando en su gloriosa entrada en Jerusalén, y Jesús se monta en este burrito y el burrito ve que están aplaudiéndole y el burrito cree que están aplaudiéndole a él. El burrito se siente feliz. Así dice la anécdota, el burrito está creyendo que le están aplaudiendo, nunca le habían aplaudido a este burrito, y el burrito está feliz porque él creía que le estaban aplaudiendo a él, pero no sabía que la gloria era del Señor que estaba sobre él. Entonces, que no nos pase a nosotros que por más ministerio que tengamos, querernos coger la gloria. Tenemos que saber que Dios es que está sobre nosotros, y por eso es que nos aplauden, pero esa gloria es para Él, no es para nosotros. Entonces ahí es que está el peligro de la fama, ¿verdad? Ahí es que está el peligro, porque entonces creemos que es a nosotros los aplausos y no entendemos que es para Dios. Entonces vamos a ver verso 4, nos dice, porque de la manera que un cuerpo tiene muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Aquí Pablo está hablando acerca, ¿verdad?, de la unidad en el cuerpo de Cristo, en los miembros, y el verso 5 continúa diciendo, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Está, hermano, aquí exhortándonos a lo que es la unidad en el cuerpo de Cristo, puesto que somos unos miembros los unos de los otros, correlacionados entre nosotros. Entonces aquí todos somos importantes, ninguno es más importante que otro por el ministerio que tenga, ¿verdad? Todos tenemos una función diferente y todos tenemos una importancia en el cuerpo que pertenecemos. Amén. Vamos a ver el verso 6. Dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. El verso 7 dice, o si de servicio, en servir, el que enseña en la enseñanza. El verso 8, Pablo está diciendo, el que exhorte en la exhortación, ¿verdad? Perdón. El que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Aquí Pablo lo que está diciendo es que si tenemos algún don, que lo hagamos bien. Y está diciendo una lista de ministerios o de
de ocupaciones en la obra del Señor, ¿verdad? Y que si lo hacemos, que lo hagamos bien. Esa es la raíz del sentido de lo que Pablo quiere decir. El que reparte con liberalidad, el que exhorta en la enseñanza, en la exhortación, que lo haga bien. Que usted está en la enseñanza, pues enseñe bien. Usted reparte con liberalidad. Usted preside, pues entonces presida con solicitud. Haga lo mejor para Dios. Use lo mejor que usted puede hacer para Dios. Hágalo. Eso es lo que Pablo le está diciendo en poca expresión, ¿verdad? Acerca de los dones y de las gracias que nos fueron repartidas. El que hace misericordia con alegría. El verso 9 dice: el amor sea sin fingimiento. Aquí hay algo muy importante, hermano, porque Pablo nos está mandando aquí a que no finjamos amar, sino que amemos. En ocasiones nos pasa que fingimos amar, pero no amamos en verdad. Entonces, si nosotros no tenemos un amor puro, tenemos que pedirle al amor que purifique nuestro amor. Amén. Porque dice la palabra que el amor sea sin fingimiento. No podemos estar fingiendo amor. Usted que está casado tiene que amar a su esposa. Usted no puede fingir el amor a su esposa o a sus hijos, a su familia. Usted tiene que tratar de amarlos de verdad. Amén. Dice que sea sin fingimiento. Es que no finjamos, es que amemos de verdad. Dice: aborreced lo malo, seguid lo bueno. En ese sentido, Pablo está diciendo que nosotros debemos de eliminar todo lo impuro en nuestras vidas. Amén. Ese carácter de hipocresía, ese carácter de mostrar lo que no somos, o de mostrar lo que no tenemos y lo que realmente no estamos sintiendo, eso es fingir. Entonces, aborrecer todo ese carácter, toda esa mala actitud, amén, ese genio negativo, hay que aborrecerlo. Entonces, el verso 10, vamos a ver lo que nos sigue diciendo. Dice: amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. En el verso 10, Pablo nos está diciendo, nos está dando un mandato de que nos amemos los unos de los otros. Amén. Los unos a los otros, con amor fraternal. En cuanto a honra, que nos prefiramos los unos a nosotros. Pues lo que está diciendo es que nos honremos mutuamente, que yo valore el esfuerzo del hermano, que yo honre el esfuerzo del hermano, porque el hermano lo hace para Dios. No, que nos honremos mutuamente, que cada cual no busque su propia honra, sino que cada cual busque la honra a su hermano. Amén. Eso es lo que está diciendo Pablo en el verso 11. Dice: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Pablo está diciendo aquí que seamos diligentes. Hay ocasiones, hermanos, donde se nos necesita para una actividad, para algún evento, y nosotros muchas veces podemos asistir o podemos ayudar y nos quedamos perezosos. Pablo le está diciendo: no sean haraganes, no sean perezosos, muéstrense diligentes. Cuando haya que ayudar, ayuden. Eso es lo que Pablo le está diciendo. Hay ocasiones donde se nos está solicitando, por ejemplo, ahora que tenemos la construcción del templo o la terminación, se nos está solicitando la ayuda, que nosotros demos la cara. Pablo nos manda aquí a que no seamos perezosos, a que actuemos con diligencia, ¿verdad?, en lo que se nos necesita, porque esto es para la obra de Dios. Nuestra ciudadanía no está en esta tierra. Por lo tal, nosotros invertimos en el reino de Dios. Entonces Pablo está diciendo que seamos diligentes en las cosas del Señor, sirviendo al Señor. Vamos a ver qué nos dice en el verso 12. Gozaos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Aquí Pablo nos da la razón bíblica, ¿verdad?, por la cual nosotros tenemos que tener esperanza, ¿verdad? Que nos gocemos en la esperanza, porque tenemos esperanza, y es por eso que nosotros sufrimos las tribulaciones, por la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Porque nuestra esperanza, hermanos, ¿verdad?, de ser levantado, de ser transformado, regenerado espiritualmente, transformado en el espíritu, con cuerpo angelical, allá en el reino de los cielos, disfrutando de las cenas, de las bodas del Cordero con el Maestro. Eso es algo sin precedentes. Amén. Y esa es la esperanza que tenemos. Y dice Pablo, sufridos en la tribulación. Nosotros sufrimos en la tribulación es por la esperanza que tenemos. Pero Pablo aquí
nos manda que suframos en la tribulación. Hermanos, si sufrimos realmente valerosamente, porque hay sufrimientos que no valen, que son de balde, entonces tenemos que revisar si nuestro sufrimiento está siendo aceptado o si no está siendo aceptado. Usted sabía que los sufrimientos nos hacen merecedor del reino de los cielos. Dice la palabra de Dios que es necesario que con sufrimientos alcancemos la salvación, el reino de los cielos. Amén. Entonces hay que sufrir, pero de una manera que nuestro sufrimiento sea aceptado, porque no podemos estar sufriendo en vano, y sufrimos en vano cuando estamos en desobediencia. Estamos en una situación por la desobediencia que tenemos, pero que ese sufrimiento no nos va a aportar en nada, al contrario, nos va a retrasar. Entonces el verso 13 nos dice: compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Amén. Dice, Pablo está diciendo acá a los ciudadanos romanos que compartan con las necesidades de los demás, que se identifiquen cuando hay una persona que tenga alguna determinada necesidad, que den la cara. Usted tiene una mano ayuda, hermano, muéstrale esa mano ayuda al hermano que la necesita. Eso es lo que Pablo está diciendo en esta ocasión. Vamos a ver el verso 14. Dice: bendecí a los que os persiguen, bendecí y no maldigáis. Pablo aquí está aconsejando, hermano, puesto que hay personas que con la misma boca que bendicen al Señor, maldicen al hermano. Entonces aquí tenemos que hacer la diferencia. Amén. Con la misma boca que yo bendigo a Dios, no puedo maldecir, porque mi lengua, amén, hay que ponerle límites, porque la lengua es peligrosa. Así que, hermano, esas personas que a ustedes se le levantan, le hacen la guerra, le tiran la basura en la puerta, esas personas que a usted lo hacen pasar vergüenza en público, que le alzan la voz en público, que lo ofenden, que le hacen pasar vergüenza, esas personas que le hacen la guerra, que se le levantan, que se dejan usar del mismo enemigo, a esas personas Dios nos está mandando a bendecirlas y no a maldecirlas. Vamos a ver el verso 15. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Hermano, este verso es muy importante, puesto que he visto a cristianos que van a un cementerio, van a sepelios, van a funerales, y usted lo ve con una alegría, hermanos, que a mí me da una vergüenza, porque usted lo ve, están en un cementerio, ¿verdad? Enterrando a un muerto de la persona fallecida, familiares, ¿verdad? Y usted lo ve como con una alegría, y usted lo ve como con un gozo y con una chelcha, cosas que no se corresponden. Entonces nosotros tenemos que tener educación, hermanos. Estos momentos son momentos para estar triste, independientemente de si la persona muerta se fue o no con el Señor. Ese momento es para estar triste. Este momento no es para mostrar gozo ni alegría. Ese momento es para estar triste. Así que vamos a ser más responsables y vamos a ser más prudentes, más cuidadosos. Amén, para no dañar la reputación del Evangelio. La palabra de Dios nos manda a llorar con los que lloran. Entonces hay personas, hermano, que usted lo ve con una chelcha y con una alegría en esos momentos, que a uno, yo que he estado en esos momentos, me ha dado vergüenza ajena. Créame, hermano. Vamos a ver el verso 16. Dice: unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos los unos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Óigame, hermano, la recomendación que nos da Pablo aquí de asociarnos con los humildes y a no ser sabios en nuestra propia opinión. En el verso 17 dice: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Hay personas, hermanos, que le hacen un mal, lo primero que están pensando es ver cómo se la desquitan. Eso no se vale en estos caminos, hermanos. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. En el verso 18 nos dice: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, está en paz con todos los hombres. En cuanto dependa de nosotros, hermanos, dice la palabra. Pero hay personas que dicen: no, yo le digo la verdad en su cara, aunque le duela. Es verdad que la verdad hay que decirla, hermanos, pero hay que revisarse, hay que hacerse la siguiente pregunta: ¿será que lo que voy a decir destruye más que lo que edifica? ¿Será que lo que voy a hacer destruye más que lo que edifica? Entonces, hermano, hay que pasar, ¿verdad?, por el sedazo la acción que voy a hacer antes de hacerla, a ver si deja más resultados positivos que negativos. Amén. Entonces vamos a ver el verso 18. Nos dice: no os venguéis los unos vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Hay cristianos, hermanos, que son
tremendos, son airosos, son gente fraudulenta, son gente que se quieren vengar rápidamente, son gente sangrienta, son gente que Dios tiene que meter su mano, porque realmente cristianos que tienen que ser transformados, siempre quieren resolverlo ellos mismos, son como cabritos, ¿verdad? Los cabritos son los que se andan defendiendo y los que andan sacando las uñas. Las ovejitas son mansas y humildes. Esto no quiere decir que usted tiene que dejarse que el impío haga todo lo que quiera con usted, amén, sino que usted tiene que dejar que Dios sea que tome venganza. Así que si tu amigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascua de fuego amontonará sobre su cabeza. Verso 20 nos quiere decir, hermanos, a que esa persona que a usted le ha hecho tanto mal, que se le ha levantado, que se ha dejado usar del enemigo, que le haga un bien. Cuando usted le hace este bien, hermano, esa persona le va a dar una vergüenza, esa vergüenza que le da a esa persona. Cuando usted le hace ese bien, esa persona que le tiró basura y usted le pone un ramo de flores, hermanos, esa vergüenza, ¿verdad? Esa ascua de fuego se amontonará sobre su cabeza. Eso es lo que quiere decir, hermanos. Amén. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Ese es el consejo bíblico y final que nos da, ¿verdad?, el apóstol, que venzamos con el bien el mal. Así que, hermanos, esperando que este estudio bíblico sea de bendición, que el Señor les continúe bendiciendo, Dios les bendiga más.